trabajo de biología celular y molecular, tema biomoléculas orgánicas, presentado por Sandra Liliana Terreros, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Escuelas de Ciencias Básicas, carrera Administración en Salud. Biomoléculas. Las biomoléculas son moléculas con una estructura a base de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Están presentes en todos los seres vivos. Son fundamentales en la vida y tienen funciones importantes. Se dividen en 4 grupos: los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Los carbohidratos son conocidos también como hidratos de carbono, glúcidos o azúcares. Se encuentran presentes en los alimentos, los cuales son los encargados de obtener y contribuir al almacenamiento de energía al cerebro y al sistema nervioso. Estos carbohidratos se encuentran en alimentos de origen animal, como los lácteos y sus derivados, y de origen vegetal, como las legumbres, los cereales, las harinas, frutas y verduras. Los carbohidratos, dependiendo de su composición, se pueden clasificar en carbonatos simples o carbohidratos complejos. Los simples están hechos de 1 o 2 moléculas de azúcar, lo que significa que son muy rápidos de digerir y son fuente de energía rápida para el organismo. Entre ellos se encuentra la glucosa, que está presente en la sangre, y la fructosa, que está presente en las frutas. Los carbohidratos simples se encuentran en las golosinas, los chocolates, las galletas, los dulces y las gaseosas. Estos carbohidratos se deben consumir de una manera moderada, ya que tienen un alto aporte calórico, pero tienen un valor nutritivo muy bajo. Los carbohidratos complejos se encuentran en alimentos como los granos, alimentos ricos en fibra, hortalizas. Los carbohidratos complejos también se convierten en glucosa en el cuerpo y también son usados como reservas de energía. Los carbohidratos se clasifican en monosacáridos, disacáridos, oglisacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos son los hidratos de carbono más sencillos. Se dividen en número de carbonos: triosas con 3 carbonos, tetrosas 4 carbonos, pentosas 5 carbonos y hexosas 6 carbonos. Su grupo funcional son la glucosa, que se encuentra en la sangre, y la fructosa en las frutas. Según su estructura, los monosacáridos pueden ser de estructura lineal o puede estar formada por un anillo de forma cíclica. Los carbohidratos disacáridos son el resultado de 2 monosacáridos mediante un enlace glúcido por medio de la sacarosa y la lactosa. Estos pueden ser iguales o distintos, por ejemplo, la lactosa, la maltosa y la sacarosa. Los oligosacáridos son polímeros de hasta 20 unidades de monosacáridos. Los polidosacáridos es la unión de varios monosacáridos, más de 20. También son llamados glucanos. Estos no son dulces, no tienen la capacidad de reducirse por sí solos y son muy insolubles en el agua. Estos sirven de reserva como fuente de energía, como el glucógeno en animales y el almidón en los vegetales. Estos sirven de forma estructural, como la celulosa en los vegetales para ayudar a crear paredes celulares, y la quitina en los animales para formar exoesqueletos. Las funciones de los carbohidratos. Existen 3 funciones principales: la función de reserva, función estructural y función energética. La función de reserva, como los almidones y el glucógeno, está formado el almidón por unidades de glucosa. Es un polímero y se encuentra en cereales como maíz y arroz. El glucógeno es la reserva de los carbohidratos. Este se almacena tanto en el hígado como en los músculos. A medida que el organismo lo requiere, el glucógeno se convierte en glucosa, la cual se oxida a fin de producir energía. En la función estructural,
como la celulosa y los silanos, estos forman partes de paredes de células vegetales y en los animales son cubiertos por la quitina. En su función energética, los carbohidratos ocupan el primer lugar en el requerimiento diario de nutrientes debido a que proporcionan un combustible para realizar funciones físicas todo el día, es decir, poder tener estiramientos y movimientos en el cuerpo. La glucosa es muy importante para el correcto funcionamiento del sistema nervioso central. La fibra que se encuentra en los carbohidratos complejos presenta varios beneficios ayudando a la regulación del colesterol y combate las subidas de glucosa en sangre. Los lípidos son también moléculas que se encuentran en nuestro organismo y no son solubles en el agua. Son conocidas como grasas. Son biomoléculas orgánicas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno, aunque muchos tienen nitrógeno y fósforo. Se clasifican conjuntamente por su estructura apolar, carbono y... Los lípidos se clasifican en dos grupos según su composición: lípidos saponificables y lípidos insaponificables. Los saponificables son los que tienen ácidos grasos y producen reacciones químicas, son insolubles en el agua. Cuando estos lípidos están sólidos se les conoce como grasa y cuando están a temperatura ambiente se conocen como aceites. Los insaponificables son lípidos que no se hidrolizan en presencia de hidróxidos. En este se encuentran los esteroides, el terpeno y las prostaglandinas. A partir de ciertos terpenos se forman algunas vitaminas liposolubles como la vitamina A, la vitamina E o la vitamina K. Las vitaminas solubles en grasa cumplen muchas funciones. Ejemplo, intervienen en la inmunidad y ayudan a mejorar la vista. Asimismo, la vitamina D actúa como un antioxidante y ayuda a utilizar el calcio. Las prostaglandinas ayudan a regular la inflamación en partes del cuerpo. Existen diferentes tipos de lípidos. Los más conocidos son el colesterol y los triglicéridos. Los triglicéridos son los más presentes en nuestro cuerpo. Estos están almacenados en células adiposas formando capas de grasa bajo la piel que constituyen reservas energéticas y sirven para aislar la temperatura. Proteínas son las biomoléculas orgánicas que más hay en una célula. Están formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y adicionalmente tienen fósforo, azufre, hierro y zinc. Son macromoléculas formadas por la unión de unidades llamadas aminoácidos. Las funciones de las proteínas participan en la defensa del organismo como los anticuerpos. Ayudan a regular las hormonas, ayudan a la construcción y reparación de uñas, músculos y huesos y transportan nutrientes a la sangre. Ayudan a mantener el equilibrio de la parte externa e interna de la célula por medio de la albúmina, que es la que transporta oxígeno a la sangre. Hormonalmente ayuda a estabilizar los niveles de azúcar en la sangre, como la insulina. Almacenan aminoácidos como reserva. Estas es el aminoácido como la vitelina, la cual está presente en el huevo. Ayuda a los movimientos del cuerpo a través de la miosina, lo que hace que pueda uno contraer y estirar los músculos. Las proteínas se clasifican según su forma, pueden ser globulares o fibrosas. Las proteínas fibrosas tienen una estructura alargada, formada por largos filamentos de proteínas, de forma cilíndrica. No son solubles en el agua. Un ejemplo de ella es el colágeno. Las proteínas globulares tienen una naturaleza más o menos esférica, debido a su distribución de aminoácidos, los cuales son muy solubles en las soluciones acuosas. Un ejemplo de esta proteína es la mioglobina. Las proteínas tienen albúminas, las cuales son solubles en agua.
globulinas solubles en soluciones salinas diluidas, las glutelinas solubles en soluciones de ácidos y bases diluidos, y las prolaminas solubles en soluciones acuosas de etanol. Ácidos nucleicos son macromoléculas constituidas por polímeros llamadas nucleótidos. Ellos están presentes en el núcleo de las células, se encargan de almacenar, transmitir y expresar la información genética. Los ácidos nucleicos están formados por fosfato, azúcar y nitrógeno. Tipos: el ácido desoxirribonucleico, conocido como ADN, y el ácido ribonucleico como ARN. La estructura de los nucleóticos está formada por cadenas unidas entre sí. El ADN se localiza en el núcleo de la célula. Este almacena y transmite la información genética, dirige procesos de síntesis, tiene cadenas de enlace muy largas y es más estable debido a su conformación en forma de hélice. Contiene pentosa desoxirribosa y es la que aporta la información para el desarrollo de las características de un individuo. Por otro lado, el ARN se localiza en los ribosomas. Contiene pentosa ribosa, ejecuta las órdenes contenidas por el ADN y sintetiza las proteínas. Tiene cadenas de enlace cortas, tiene uracilo en lugar de tiamina y es menos estable debido a su conformación de moléculas las cuales no. En el ADN, los nucleótidos tienen una pentosa llamada desoxirribosa y bases llamadas adenina, guanina, tiamina y citosina. Las funciones de los nucleótidos son ser mensajeros intracelulares, transportadores de energía, favorecen las enzimas reparando tejidos y traducen señales. La estructura del ADN es de doble cadena, mientras que la estructura del ARN es monocatenaria, aunque pueden presentarse en forma extendida como el ARNM o forma plegada como el ANNT.